Saludos, bienvenidos. Esto es Eclesia Online. Bienvenidos a este programa. Les habla Monseñor Francisco Javier Acero, con la gran alegría de poderles decir que ya estamos los cuatro nuevamente aquí en Eclesia Online. Bienvenido, Padre Daniel Portillo Trevizo. Saludos, qué gusto estar nuevamente con ustedes después de mucho tiempo, ¿eh? Hombre, el gusto también es nuestro. Ya por fin tuvo la red y ya tiene aquí, ya está con nosotros y por Por supuesto, fin ya pagué el internet. No paga. te echaba mucho de menos el Padre Patricio Lynch. Muy Sí, buena. no lo dudo, Sí, no podía dormir por las noches, Daniel. me imaginaba. Y muchos saludos, Padre Francisco Javier Monroy, ¿cómo estamos? Saludos, muy bien, gracias a Dios, todo muy bien. Bueno, pues en estos días el programa y el equipo de Iglesia Online nos hemos decidido, nos hemos reunido antes de este programa para hablar con ustedes y compartir algo que ha sucedido en la Iglesia, que los medios, algunos medios no lo han descrito bien, lo que son las dudas de algunos cardenales, que son dudas que normalmente van por escrito y van en secreto, es algo confidencial, y van al Papa. Y el Papa, con el equipo teológico que tiene, presidido ahora por el Monseñor, el Cardenal Víctor Manuel Fernández, conocido en Argentina y en otros lugares como Tucho, pues él lo que hace con este equipo es ir contestando. Aquí vamos a dar pues una explicación de lo que contestó para facilitar el conocimiento de lo que pasó. Yo sí que les digo que lo primero, esto es algo confidencial, dudas que tienen los cardenales, que se las mandan al Papa, el equipo teológico y el Papa la van redactando y van dando una respuesta adecuada, ¿no? Esto se filtró a los medios días antes o previos a lo que es el inicio del sínodo de la sinodalidad. O sea, era también una estrategia comunicativa como para dividir. Pero pues cuando estas cosas se hacen con ciertas intenciones, pues no salen con la intención recta que algunos quieren, ¿no? Al contrario, lo que ha fortalecido, yo creo, el equipo, al Papa Francisco y al equipo que tiene ahí con él. Eh, no sé si quieren, antes de empezar, comentar alguna cosa sobre esto. Daniel, no sé qué ibas a añadir. No, solamente quería comentar que un poco el análisis de la, digamos, de la dicotomía o de la escisión que existe entre cinco cardenales con el resto de la iglesia también muestra como los esfuerzos para ir también en contra. Es decir, que, o sea, podrían llevar a cabo esfuerzos al interno de la iglesia en búsqueda de generar esta reunión que era una reunión clave para la reflexión de lo que el sínodo en sí encierra, pero por otro lado también es la búsqueda también que generan unas minorías, porque en realidad estamos hablando de cinco cardenales, entre ellos un mexicano, que tendríamos que visualizar cómo particularmente esto va a ir en contra de lo que se está viviendo. Es extraño visualizar cómo a escasos metros que estamos aquí en Roma, ubicamos una reunión, por ejemplo, totalmente en contra de lo que en el aula Paulo VI se está generando. Vamos a lo que nos centra en este momento, que son las 5 dudas, y se decía dubia. Bueno, las dudas. La primera es respecto de la afirmación de que la revelación divina debe ser reinterpretada a partir de cambios culturales y de cambios también antropológicos en boga. Es decir, después de las declaraciones de algunos obispos, dice el documento del Papa, pues que no han sido corregidas ni retractadas. Nos preguntamos si en la Iglesia la divina revelación debe ser reinterpretada de acuerdo con los cambios culturales de nuestro tiempo y según la nueva visión antropológica que estos cambios promueven. Estamos hablando, pues, si la doctrina cambia o no, si se tiene que reinterpretar, dice los cardenales, de acuerdo a los cambios culturales que hay. Y el Papa, ¿qué es lo que contesta? Javier Monroy. Yo Pues es hago muy
Es muy clarito y lo dice muy directo, ¿no? Cuando les responde diciendo, bueno, cuando ustedes hablan de reinterpretar, ¿a qué se refieren? Si se refieren a interpretar mejor, por supuesto que sí, porque la Iglesia tiene que ser humilde, tiene que reconocer que la revelación que no cambia nunca es interpretada por la Iglesia, que va aprendiendo mucho. O sea, la Iglesia no lo sabe todo. Y la cultura, las filosofías, lo que está ocurriendo en la vida, pues nos ayuda a entender mucho mejor la revelación. Así lo dice, ¿no? Por lo tanto, ¿la revelación es inmutable y siempre vinculante? Por supuesto, lo dice clarito y directo. Ahora, no se le puede decir nada en contra de todo eso, ¿no? Ahora, asume el hecho de que tenemos que ser humildes y ese es ese punto que a mí me parece eh, que estos cardenales a lo mejor no han entendido bien, ¿no? Es Son decir, 7 puntos los que da el Papa Francisco con su equipo sobre esto de la revelación, si se tiene que adaptar o no. ¿Quién más quiere respecto a la respuesta del Papa? Adelante. yo quisiera dar dos ejemplos que creo que nos pueden ayudar a entender. La revelación se va comprendiendo, se va profundizando en función también de las épocas en las que estamos. Dos ejemplos claritos. Durante muchos siglos, la Iglesia estaba a favor de la esclavitud. Entonces, ¿quién hoy, en su sano juicio, en el siglo XXI, pudiera decir de que la Iglesia tuviera que justificar la esclavitud? Eso era por una comprensión con los conceptos y las categorías de una época, que gracias a la evolución cultural y el desarrollo hemos podido comprender mejor la revelación. La esclavitud es inadmisible. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo, lo que le pasó a Galileo. Por una interpretación literal de la Biblia, a Galileo lo condenaron por los descubrimientos que él hizo, ¿no? Esta cuestión que todos conocemos, de si el Sol da vueltas alrededor de la Tierra o al revés, la Tierra alrededor del Sol. Y la Iglesia en su momento lo condenó por una interpretación literal de la Biblia. Y hoy en día, con los conocimientos exegéticos que tenemos, sabemos que eso es insostenible. Y eso fue un elemento que la ciencia y la cultura nos ayuda a poder profundizar en la revelación. Yo quería simplemente dar esos dos ejemplos que creo que son fáciles de entender y que justamente esto que decía Javier Monroy, ¿no? Sí es inmutable, sí es vinculante, pero en función de la época vamos profundizando en la comprensión de esta revelación que no cambia. Así que, bueno, quería aportar con eso. Daniel, ¿algo más que aportar? No, simplemente comentar, o sea, estoy de acuerdo con lo que ambos han señalado y se me hace, o sea, se me hace particularmente como demasiado rígido el contexto donde es visualizar que todo el tema de la interpretación de la divina revelación tenga que ver hoy con el hecho de interpretarla. Quiero señalar que estamos hablando de 5 personas que el más joven, si mal no recuerdo, es de 75 años, hasta 94 años. Si mal no recuerdo, es la franja de edad de las personas que estamos hablando. Con esto es particularmente claro que el tema de reinterpretar o interpretar la divina revelación en base a los cambios culturales y antropológicos que están hoy, pues valdría la pena preguntarse si ellos toman en cuenta los cambios culturales que son parte de la época, porque en realidad tomarlos en cuenta es asumir el contexto y la realidad que estamos viviendo en este momento. Por eso, si lo veo desde un punto de vista muy franco a nivel psicoanalítico, es como un tema de duelo. Es decir, no asumir mi posición de frente a lo que estoy viviendo hoy. Lo digo con franqueza desde un punto de vista psicoanalítico, como para decir, cerramos el programa, ¿no? Pero haciendo un poco eco al tema de lo que están teniendo ellos y lo que están buscando es, bueno, ok, aún así se ha dado respuesta a las incógnitas que tienen, no así, siendo del todo claro. Sí. A mí me preocupa y me preocupa no solamente el tema de 5 individuos, 5 cardenales dentro de la iglesia, me preocupa el tema de los seguidores de estos 5 cardenales que pueden estar en el día a día, en nuestra iglesia, en nuestras comunidades más cercanas. Eso me preocupa mucho, porque no sé si me adelante yo al siguiente punto, pero si me lo permite, la segunda duda tiene un impacto y una bomba más profunda sobre esto también. Es decir, cuando en la JMJ de Portugal, donde mandamos a nuestro corresponsal Pato para allá,
y escuchó de la voz de Francisco, donde la iglesia es una iglesia para todos, 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 hacía eco a una apertura, a esta apertura que era una apertura más absoluta de la iglesia. Y la segunda duda, la segunda dubia, tiene que ver también con la cuestión de las personas homosexuales. Me llama la atención también sobre que al inicio se pone en duda el tema de la supuesta relación sacramental, entre comillas lo pongo, del matrimonio o de la unión entre las personas homosexuales. El Papa responde afirmativamente que no, que es claro que la revelación dice que la unión en el sacramento es entre hombre y mujer, no hay de otra. Pero en el tema de la bendición, ¿quién soy yo para no poder bendecir a otra persona, no? Esto lo hacía intentando conectar entre la JMJ con lo que ha sido la segunda duda. Además, ya pasando a la segunda, que la segunda ya aquí nos lo ha adelantado Dani, el padre Daniel, pues es la afirmación de que la práctica generalizada de bendecir las uniones entre personas del mismo sexo concuerda con la revelación y el magisterio. Bueno, ahí hay varias respuestas por parte del Papa, pero es que aquí se ha filtrado por los medios de comunicación que ahora se acepta ya el matrimonio homosexual, ya se acepta todo, ¿no? Y ha sido de las dubias la que más interés mediático ha tenido, cuando realmente hay que leerlo de una manera natural, porque ahí viene muy bien las respuestas. Yo no sé si alguno de ustedes quiere comentar algo más de esto. Sí, sí. Adelante, Adelante. Javier. Pero no Bueno. sé si estamos en tiempo de pausa. Bueno, como es esta segunda dubia interesante, vamos a hacer ahora una pausa. Esto es Eclesia Online. Estamos en Eclesia Online. Enseguida volvemos. Aquí volvemos, esto es Eclesia Online, con nosotros están pues Javier Monroy, el padre Javier Monroy, el padre Patricio Lynch, el padre Daniel Portillo, por fin, y un servidor, Monseñor Javier. Pues bueno, estamos en la segunda duda que mandan los cardenales al Papa respecto a la unión entre personas del mismo sexo, que si concuerda con la revelación y el magisterio. Javier Monroy, por ejemplo, ¿qué te parece la respuesta del Papa? Pues básicamente es clara, es directa, pero no en el tipo de respuesta que, como decía en la primera parte del padre de Daniel, parece que le exigen al Papa, ¿no? Es decir, les hubiera gustado que dijeran, no está permitido bendecir relaciones homosexuales, por ejemplo, ¿no? Pero no lo dice tal cual y da una catequesis sobre el tema. Y yo les animaría a todas las personas a que lo lean despacito y sepan qué está diciendo cada párrafo. Es decir, claramente dice el matrimonio es el matrimonio y no puede haber nada que lleve a la confusión de que el matrimonio es hombre, mujer y lo que la Iglesia dice que es, ¿no? Y lo dice claramente en el punto C. Por esta razón la Iglesia evita todo tipo de rito o de sacramental que pueda contradecir esta convicción y dar a entender que se reconoce como matrimonio algo que no lo es. Luego está muy claro. Y luego nos da una catequesis sobre lo que es bendecir. Es lo que hace el Papa. Yo así lo entiendo. No sé ustedes cómo lo verán. Entonces, bendecir, bendecimos. Pero no puedes institucionalmente bendecir una relación homosexual, pues porque no, porque llevas a la confusión. Ese es el punto que nos dice el Papa, ¿no? Luego, por lo tanto, es como si dijera, para mí está claro que está diciendo pues que no, pero eso no quiere decir que
que tú no puedas bendecir a las personas, porque de hecho bendecimos a las personas, ¿no? Sí, A y mí también. complemento, perdón, es la enseñanza de un pastor, porque me parece que Francisco lo que está haciendo es justamente tener una mirada pastoral. Y en esto él es clarito cuando expresa que una persona pide una bendición, en el fondo es porque una persona está pidiendo el auxilio de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para negarnos, ¿no es cierto?, a ser instrumentos de esa bendición? Y además diría dos cosas de sentido común. Nosotros los sacerdotes muchas veces nos piden que bendigamos una casa, que bendigamos un carro, que bendigamos las llaves del auto, La que mascota, la las mascota. mascotas, y aún peor, a veces hay sacerdotes donde les piden que vayan y bendigan armas, armas. O sea, hemos bendecido armas y nos vamos a negar a bendecir personas porque tienen una orientación sexual. O sea, sentido común. Y también una pregunta de sentido común, que es clave para todo discernimiento. ¿Qué creen que haría Jesús? Y volvamos a Jesús de la historia. El Jesús de la historia no etiquetaba a nadie, no negaba su bendición y su presencia liberadora y sanadora por ninguna etiqueta que religiosamente o culturalmente pudiéramos poner sobre las personas. La iglesia es para todos, 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 les guste, a quien le guste y a quien no le guste, lo lamento. La iglesia es universal, es católica. Concuerdo con la opinión que están mencionando Javier y Pato. Justamente es una, digamos, ha sido como mm, un bloqueo que le han puesto a Francisco desde hace 3 años atrás. Si recordamos, casi a 3 años estamos por cumplir cuando salió aquel comunicado de la Congregación para la Doctrina de la Fe, supuestamente firmado por el Papa Francisco. Tenemos nuestras dudas fundadas al respecto, pero era justamente cuando señalaba todo el tema, digámosle, contrario a las personas homosexuales. Tan contrario pudo haber sido que hubo 3 reacciones posteriores a la publicación de esa firma supuesta de Francisco, cuando sale justamente Juan Carlos Cruz, homosexual, justamente como miembro de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores. En el Ángelus posterior a esa firma, Francisco habla justamente de la dignidad de las personas con orientación homosexual y posteriormente ejecuta un cambio al interno de la curia que era necesario para esto. Pero es como una manera de ubicar que el Papa tendría que decidir si estar a favor o en contra de los homosexuales. En general, pareciera que la pregunta nos ubica por ahí. Y es fundamental decir que, o sea, un pastor siempre tiene que ver por las personas. Me gusta mucho lo que estás diciendo y quiero quizás completar con algo que habías dicho antes, de tu preocupación por la cantidad de gente que escucha este mensaje de estas 5 personas y que algunos que replican esto en las redes sociales y que tiene cualquier cantidad de seguidores. Y cuando uno lee los comentarios, son comentarios llenos de odio, porque yo pienso que este tipo de posturas y de mentalidad no es gratuito, tiene consecuencias y tiene consecuencias graves. Y en el caso de esta expresión en torno a la gente que tiene la orientación homosexual, tiene consecuencias graves, porque además de estigmatizar, es muy sencillo hablar con una persona homosexual y que te compartan y tomarse el tiempo para escuchar el dolor, el sufrimiento, la cantidad de gente homosexual que se ha suicidado por sentirse estigmatizados, por sentirse de que son anormales, enfermos, pecadores, de sentir de que tampoco pareciera que Dios está enojado con ellos. Entonces, repito, estas expresiones de esta mentalidad no es gratuito. Hay mucha gente que se suicida en la comunidad homosexual. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque lastimamos a la gente. Y después, creyendo que estamos siendo los defensores de la ortodoxia, terminamos utilizando la ortodoxia como piedras para arrojársela a la gente. Y eso pasó en la época de Jesús, porque estos ortodoxos apedreaban a las mujeres en adulterio, creyendo cumplir la ley de Moisés, y Jesús fue clarito, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos el riesgo de hacer lo mismo. Entonces, digo, qué pena que tanta gente escuche esto, porque en definitiva están generando mucha confusión, están lastimando a la gente, están generando división.
están generando discursos de odio contra los que son distintos y de odio también contra el Papa. Fíjate que dentro de esta respuesta, Patricio, a lo que dices, dice el mismo Papa que por consiguiente no podemos constituirnos en jueces que solo niegan, rechazan y excluyen. Y sigue, por ello la prudencia pastoral debe discernir adecuadamente si hay formas de bendición solicitadas por una o varias personas que no transmitan una concepción equivocada del matrimonio. En esto voy, no debemos de juzgar, debemos escuchar a todos. Creo que es una actitud de todos, la actitud de Jesús es escuchar y por supuesto debemos de tener una prudencia pastoral para no herir a la gente. Es que no es solo el tema de homosexual, es que es el diálogo interreligioso, son los agrios, son esta gente que está desencantada de la vida y también está desencantada de la iglesia, ¿no? Son problemas personales que al final los llevan a problemas colectivos. Y yo desde aquí les hago una invitación a todas estas personas que siguen a estos agrios, que corten esta relación y corten estas conversaciones porque están haciendo daño. Solamente siento que esto nos pudiera poner en alerta el tema de las fobias a las minorías, que creo que al final de cuentas esto es como la perspectiva que se encuentra de detrás de las 5 dudas, ¿no? Es decir, esto siento que es como una fobia a la minoría, ¿no? Por no poderle llamar xenofobia, obviamente por el término, pero sí como una fobia a las minorías. Esta es la parte que me llama la atención de las 5 dudas, al final de cuentas, porque y particularmente de esta, que siento que no conlleva una comunión o que no conlleva la integración de realidades, de contextos, de personas que están fuera de lo que nosotros estamos entendiendo lo católico, porque al final de cuentas lo católico deja de ser universal por volverse excesivamente particular, reductivo, y pienso que está dando al tema de la identidad nuestra, ¿no? Perdón. A mí me gustaría acabar, Patricio, con este tema de la segunda, como haciendo un resumen, ¿no? Que sería algo así como que el Papa deja muy claro que es el matrimonio y el sacramento del matrimonio, y que con todo lo demás y con todas las demás personas, con lo que sienten y con lo que están viviendo, y si hay buena intención y quieren ir hacia Dios y demás, vamos a ser cercanos, vamos a acoger. Básicamente es eso. No está diciendo otra cosa. Que esta es la respuesta que no les gustará seguramente a estos 5 cardenales. Y que no le tengamos miedo, que esto no va a cambiar la doctrina, no va a cambiar nada de lo que es nuestra fe. Si a mí yo le hago estas preguntas al Papa, sobre todo con la primera, y me responde lo que me responde, a mí se me cae la cara de vergüenza que lo sepa todo el mundo y lo sepan por todos lados. Sí. Y perdón que me meta, pero está surgiendo mucho la palabra miedo. Yo no soy psicoanalista, pero es evidente. Daniel hablaba de fobias a las minorías. Yo creo que esta palabra que estamos expresando, miedo, puede resumir mucho, ¿no? Porque en definitiva es miedo a perder la identidad, ¿no? Creo que hay miedo a perder lo identitario católico, que en el fondo ellos se creen que son los que van a definir lo que significa ser católico. Y que a mí me da mucha tristeza que pareciera de que a veces lo identitario de ser católico tiene que ver con aquellos con quienes combatimos, ¿no? Estos católicos guerreros culturales. En una época el ser católico era combatir, ir a las cruzadas y combatir a los islámicos, ahora que Monseñor Javier hablaba de eso. En otra época, ser católico, lo identitario era quemar las brujas, a las mujeres. Después a los divorciados vueltos a casar. Y ahora a la comunidad LGTB. O sea, pareciera que lo identitario tiene que ver con aquellos a quienes combatimos, ¿no? Pareciera, dime a quién combates y te diré quién eres. Y yo digo, ¿ser católico es eso? ¿Es combatir a alguien? ¿O es simplemente la transmisión de una buena noticia de la praxis de Jesús, que fue profundamente inclusiva, donde alrededor de sus mesas, ahora que estamos hablando del sínodo pronto, estaban todos ahí, ¿no? Todos. Perdón, Monseñor. Queda un minuto, no sé si lo hemos acabado, pero bueno, nos tenemos que ir y nos faltan otras 3, será en el siguiente programa. Nada más quiero terminar este programa dedicado a lo que son las dudas, que los cardenales van de púrpura, que es rojo, que es sangre, porque dan su sangre por Cristo, por la Iglesia, por el Papa. Esto ha sido Iglesia Online. Nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias, Javier, Patricio, Daniel. Hasta la próxima.